Nuestro Padre Celestial que estás en el cielo, nunca cambiará tu amor por el ser humano, porque desde el principio hasta el fin siempre permanecerá tu amor. Por eso esta noche estamos aquí, Señor. Gracias a tu infinita misericordia, gracias a tu amor. Y esta, Señor, es nuestra última noche, donde tu Espíritu Santo estará tocando nuestros corazones, donde tu Espíritu Santo, Señor, estará mostrando nuestras necesidades, donde más que nunca, Señor, más que en toda esta semana, tú vas a estar diciendo, tú vas a estar exclamando, corre, corre, pero sigue corriendo, hijo, apresúrate a mis brazos, porque es la única salida, porque este mundo no durará para siempre, porque este mundo terminará y se irá a perdición. Solamente serán salvos los que corran al punto escapatorio, y ese es Cristo Jesús. Por eso esta semana te has enfocado en eso, en hablarnos a nuestro corazón, porque nos amas, porque personalmente a cada uno de nosotros nos amas como si fuésemos la única persona en el universo, y te interesas de esa misma forma por cada uno. Por eso cada uno de nosotros ha recibido el llamado esta semana. Ya no tendremos, oh Dios, la excusa, ya no tendremos la escapatoria de decir, es que yo nunca pude recibir el llamado del Señor. Ya nunca podremos decir eso, porque esta semana, Señor, tú nos llamaste. Esta semana se abrió la puerta, se abrió la oportunidad para que yo fuese salvo por gracia. Por eso, Padre, ayúdanos a reflexionar en todo eso, y que la única decisión que nosotros tomemos sea de entregarnos a ti por completo. Gracias porque vamos a abrir tu palabra en esta hora. Permítenos tener la seguridad, la certeza de que es tu Espíritu Santo quien habla a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis apreciados. Vamos a continuar entonces con nuestro antepenúltimo tema de esta serie titulada Corre, corre, apresúrate. Y al finalizar vamos a hacer una serie de preguntas. Yo le había dicho, le tenemos algunos detalles para ustedes, nuestros amigos, y en honor a eso, yo quiero hacer un breve repaso para que allí tengamos los conceptos, tengamos las situaciones que hemos analizado durante esta semana y podamos responder a esas preguntas. ¿Les parece? ¿Están ustedes de acuerdo con eso o no repasamos nada? Cuando el profesor nos dice repasemos, hay alegría en nosotros porque se aproxima un examen, y cuando él nos dice repasemos, hay la oportunidad, ¿verdad?, de poder recordar esos conocimientos y tener la capacidad nosotros de poder resolver el examen. Yo sé que aquí todos, la mayoría hemos pasado por estas situaciones en el colegio, en las universidades. Así que vamos a repasar. Entonces decíamos que corre, corre, apresúrate, la exclamación de Jesús, ¿cierto? Es la necesidad, porque Él está viendo la urgencia en que está la humanidad. Entonces nos dice, corre, corre, apresúrate. Y analizábamos ciertas estaciones donde Jesús expresaba estas exclamaciones. Y la primera situación fue con Zaqueo, ¿cierto que sí? Y fue en la ciudad de Jericó. Yo les voy a ir preguntando a ver cómo están ustedes, a ver si alegran mi corazón esta noche. Porque una de las formas de que las personas alegren el corazón del instrumento es que ustedes puedan tener allí cantado lo que hemos estudiado, ¿verdad? Eso alegra nuestro corazón.
Entonces Jesús allí en Jericó dijo, corre, corre, apresúrate, y Zaqueo corrió hacia Jesús, porque la salvación es de oportunidades, y Zaqueo dijo, yo no voy a desperdiciar esa oportunidad. La siguiente estación que Jesús va a hacer es entonces arriba, ¿cierto? En un monte llamado ¿cómo? El monte de los olivos, ¿cierto? Allí él contempla Jerusalén, ¿cierto? Pero allí pasa algo en ese momento que Jesús va a descender a Jerusalén. Decíamos que era un día de alegría, un día de júbilo, un día de aplausos, pero también era un día de ¿qué? De llanto, porque Jesús allí lloró, ¿cierto que sí? ¿Por qué llora Jesús? Porque él en visión ve el rechazo del pueblo, en visión ve que esas personas lo van a crucificar, entonces Jesús llora. Pero el siguiente escenario, Jesús entonces baja a la ciudad y va al centro de la ciudad, ¿a dónde? Al templo, muy bien. Me alegra en el corazón saber que están allí conectados. Entonces llega al templo y allí va a seguir amonestando, ahí va a seguir hablando, llamando a Jesús. Y entonces nos encontramos con una parábola, ¿cierto que sí? Y la parábola ¿de quién? De los labradores malvados. Muy bien, los labradores malvados. Y allí Jesús va a seguir hablando y corran, apresúrense, porque ¿qué hará el Señor con estos labradores que rechazaron a sus profetas, que los golpearon y que no recibieron el mensaje? ¿Cierto? Entonces, seguíamos con el siguiente escenario. ¿Cuál era el siguiente escenario? Ahí mismo, ¿verdad? Ahí mismo en el templo. Jesús no se fue. El siguiente escenario era ahí mismo en el templo. Y Jesús va a exclamar, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y por esta causa vuestra casa será dejada desierta. Y el siguiente escenario lo mirábamos anoche. ¿Cuál era ese escenario? Jesús saliendo. Las dos anteriores, Jesús en el templo. La de anoche era ¿cuál? Saliendo del templo. ¿Cierto? Jesús, los discípulos dicen que saliendo Jesús del templo, los discípulos le mostraron los grandes edificios del templo. ¿Y qué fue lo que Jesús les dijo? De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y entonces nos íbamos a profundizar la frase con que empezaba el relato, cuando dice que Jesús salió del templo. ¿Y qué era lo que significaba que salió del templo? Que la gloria de Dios iba a salir definitivamente de allí, del templo. Y mencionábamos que Israel había tenido ¿cuántos templos? 2 templos, ¿cierto? ¿El templo de quién? De Salomón, y ahora el templo de Jerusalén, ¿cierto? Y que el primero no igualaba en gloria al último, porque la verdadera gloria iba a entrar al templo y era Jesús en persona. ¿Cierto que sí? Eso lo estudiábamos anoche. Entonces, hoy vamos a seguir con ese relato, mis apreciados. Por eso vamos a irnos rápidamente al Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Vamos a irnos, Evangelio según San Mateo, versículo 24. Ahí entonces estudiamos anoche que Jesús salió del templo, ¿cierto? Y los discípulos se le acercaron y le dijeron, Maestro, ¿ves todos los edificios? Jesús les dice, de cierto les digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Estoy leyendo en Mateo 24, versículo 1, versículo 2. Pero quiero hoy centrarme en el versículo 3 de Mateo 24, donde Jesús, donde relata lo siguiente. Dice el relato, versículo 3, que entonces Jesús, como iba saliendo del templo, él llevaba ahora un destino. ¿Y cuál era ese destino? Vamos a mirar otro escenario, pero va a ser el mismo escenario, porque Jesús dice, más tarde
estaba Jesús sentado en el monte de los, ¿qué? De los olivos. O sea que cuando salió del templo regresó ¿a dónde? ¿A cuál escenario? A otra vez subió al monte de los olivos. Y dice que estando allá en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos, le preguntaron en privado a Jesús. En privado. ¿Y qué es lo que los discípulos le van a preguntar a Jesús en privado? Los discípulos le van a preguntar, ¿cuándo sucederá eso? ¿Qué cosa? ¿Cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Notan que hay dos preguntas, ¿cierto que sí? Los discípulos le dicen, ¿cuándo sucederá eso? ¿Qué cosa? ¿Qué era lo que había pasado recientemente? Los discípulos le habían preguntado, le habían dicho, mira los edificios. ¿Qué le había dicho Jesús a los discípulos? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces ahora los discípulos lo ponen aparte a Jesús y le dicen, oh maestro, tú acabas de decir, tú acabas de profetizar algo. Dinos cuándo sucederá eso. Pero no solamente dinos eso, sino que también dinos cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Eso se lo están preguntando aquí los discípulos a Jesús. Y ahora Jesús tiene que responderles. ¿Cierto que sí? Pero mira lo que dice el deseo de toda la gente y el conflicto de los siglos. De acuerdo a la respuesta que Jesús le va a dar a los discípulos. Mira lo que dice el deseo de toda la gente en la página 581. Dice lo siguiente con respecto a lo que los discípulos le están preguntando. Dice, a los discípulos Jesús no consideró por separado, escuchen bien, no consideró por separado la destrucción de ¿quién? De Jerusalén. ¿Con qué cosa? La destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. No consideró por separado eso, sino que mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Mezcló. O sea, la respuesta va junta. O sea, lo que va a pasar con la destrucción de Jerusalén es lo mismo que va a acontecer con el fin del mundo. Por eso dice el conflicto de los siglos en la página 28 que la profecía del Señor entrañaba un doble significado. O sea, el mismo significado que era para la destrucción de Jerusalén era también para el fin del mundo. Estaba demasiado relacionado. Dice, al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Es decir, que cuando Jesús está diciendo que no quedará piedra sobre piedra a Jerusalén, lo mismo está diciendo hoy a nuestros días, que también de esa misma forma el mundo también va a ser destruido. Va a ser destruido. Por eso es que la insistencia de Jesús de llamar a los judíos, a los líderes judíos, para que se entreguen a Él, porque va a pasar algo terrible, no solamente con Jerusalén, sino que también con nosotros. Es decir, que cuando Jesús estaba diciendo estas palabras, tú y yo también estábamos en la mente de Jesús. Tú y yo también estábamos presentes en ese día. Es decir, que estas palabras son para mí hoy también, de acuerdo a lo que podemos allí contemplar. Ahora, para reafirmar esto, dice lo siguiente, que todas las predicciones, estoy leyendo en el conflicto de los siglos, dice, todas las predicciones de Cristo acerca de la destrucción de Jerusalén, acerca de lo que Él ya venía diciendo, todas esas cosas se cumplieron al pie de la letra. Y si enseñaba acerca de la destrucción de Jerusalén y se cumplió la destrucción de Jerusalén, entonces también se cumplirá para nuestros días. El mundo también será destruido. De la misma forma, porque dice que se está cumpliendo al pie de la letra. Los judíos palparon la verdad de aquellas palabras de advertencia del Señor. Ellos pudieron escuchar
esta advertencia. Es decir, que ellos, si la destrucción agarraba a los judíos, no era ya culpa de Dios, no era culpa ya de Jesús, porque Él los había llamado, porque Él los había amonestado, Él los había invitado a correr hacia Él. Si ellos se dejaban agarrar por la destrucción, ya era por su propia decisión, porque Jesús hizo todo lo que estuvo a su alcance, todo lo posible, hasta murió en la cruz del Calvario para que ellos fuesen salvos. Pero ellos no quisieron escuchar a Jesús, ellos no creyeron. Pero pasó el tiempo y Jesús tuvo que salir del templo, la gloria de Jesús salió de allí y ya allí la oportunidad se había cerrado. Pero el Señor todavía iba a seguir mostrándoles señales de evidencias. Y yo quiero que no se me aburran, porque yo quiero leer aquí unas señales tremendas que aparecieron justamente antes de que Jerusalén fuese destruido. Y aún así esas personas no quisieron escuchar, no quisieron atender a las señales que el cielo les estaba presentando. Mira lo que dice. Aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas de precursores del desastre y de la condenación. Aparecieron muchas señales. ¿Cuáles de esas? Por ejemplo, a la medianoche una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. Cuando Jesús salió de allí, pasó el tiempo y los judíos seguían allí incrédulos y se iban a presentar muchas señales. Y una de ellas era que a la medianoche aparecía una luz extraña, brillaba sobre el templo y el altar. ¿Y qué más aparecía? Dice que en las nubes, a la puesta del sol, es decir, en la tarde, se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Todo eso podía ver Jerusalén. Es decir, que la destrucción para Jerusalén se aproximaba, pero ellos no querían escuchar estas señales. ¿Qué más aparecía? Dice que los sacerdotes que administraban allí en el templo de noche, en el santuario, eran aterrorizados por ruidos misteriosos. Y dice lo siguiente, que temblaba la tierra y se oían voces que gritaban: ¡salgamos de aquí! Estaban siendo precavidos, estaban siendo anunciados que algo venía y ellos seguían allí. Dice que la gran puerta del oriente, la puerta del templo, dice que era para no terminarles de leer la cita, y ustedes la pueden ver, dice que era una puerta tan pesada que ni 20 hombres podían abrirla. Dice que un día se abrió de repente y eran señales que les anunciaban que estaba cerca el día de la destrucción. Durante 7 años dice que un hombre recorrió la ciudad continuamente, las calles de Jerusalén, anunciando la destrucción de Jerusalén, diciendo: voz del oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos. Un hombre misterioso durante 7 años estuvo allí clamando, diciendo: voz contra todo el pueblo. ¿Y saben qué hicieron con ese hombre misterioso? Dice que este extraño personaje fue encarcelado y azotado sin quejarse alguna vez. Solamente pudo decir o anunciar el sitio donde él iba a morir, y justamente allí murió. Eso lo encuentras allí en el Conflicto de los Siglos, 1 capítulo. Señales que anunciaban que la destrucción estaba cerca. Pero mira lo maravilloso que pasó. Mira lo que pasó. Dice que ni un cristiano, ni un solo cristiano pereció. ¿En qué cosa? En la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué razón? Dice, Cristo había prevenido a sus discípulos, y todos los que creyeron su palabra esperaron atentamente las señales prometidas. ¿Se recuerdan el texto? Los discípulos le estaban reclamando a Jesús que le dijera cuándo iban a suceder estas cosas y qué señales sabían. Y Jesús les había dicho las señales. Jesús le había anunciado, por ejemplo, Jesús le había dicho
Sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Cuándo? Cuando vieres a Jerusalén cercada de ejércitos, entonces sepan ustedes que la destrucción ha llegado. Entonces los que tuvieron en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse. Pero acaten las normas, escuchen las señales que yo les estoy diciendo, para que cuando lleguen, entonces ustedes lo hagan así. Y dice que ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Ni uno solo. ¿Por qué razón? Porque solamente habían creído en Jesús. Solamente habían escuchado su voz. Solamente ellos habían escuchado el llamado que les decía: hijo, corre, corre, apresúrate. Ellos escucharon eso y se salvaron. ¿Quiénes son los que se salvarán? Los que estén dispuestos a escuchar la voz de Jesús. Los que estén dispuestos a recibir su invitación. Solamente esos. Los que no, se quedarán como los de Jerusalén. Saben, la destrucción llegó a Jerusalén. La destrucción llegó. Y fue una de las destrucciones más terribles de la historia. Y yo me asombraba cuando allí leyendo esto, encontraba cómo fue esa destrucción. Fue terrible, fue asombrosa, fue temible. Dice que los ejércitos romanos rodearon a Jerusalén. Lo rodearon por mucho tiempo. Y las personas no podían salir de Jerusalén, porque el ejército estaba afuera. Esta fue la primera señal que Jesús les dijo a los cristianos, a los discípulos. Cuando los ejércitos de Israel rodeen, los ejércitos romanos rodeen a Jerusalén, sepan que la destrucción está cerca. Y la señal se dio. Los ejércitos romanos rodearon a Jerusalén y no dejaban salir a nadie. El que trataba de salir inmediatamente era muerto, era degollado, dice allí el conflicto de los siglos. Ahora, llegó un momento donde los almacenes, donde ellos tenían allí la comida almacenada, todos los recursos para sobrevivir, como no podían salir, eso se les acabó. Ahora no tenían cómo alimentarse y dice que llegó una gran hambre a esa ciudad. Tanto era la hambre que ya a nadie le importaba nada. Los padres no tenían que ver con los hijos porque lo importante era que ellos comieran. Pero quiero leerte esto, mira, para que veas lo terrible que fue esta hambre. Una vez más se cumplía la profecía pronunciada 14 siglos antes, que dice: la mujer tierna y delicada en medio de ti, que nunca probó a sentar en tierra la planta de su pie, de pura delicadeza y ternura, su ojo será avariento para con el marido de su seno y para con su hijo. Y ahí pueden seguir leyendo que las mujeres no les va a importar sus hijos. ¿Saben qué es lo que hicieron las mujeres con sus pequeñitos, con sus hijos que acababan de dar a luz? ¿Qué hacían con ellos? Como era el hambre tan terrible, se lo comían, porque no podían salir afuera a comprar alimentos, porque si salían el ejército romano los destruía. Y mira lo que dice: la sangre corría como agua, porque cuando ya no aguantaron más, dice que los romanos le enviaron mensajes a los de Jerusalén, diciéndolos que se entregaran de una manera pacífica, y ellos lo que hicieron fue insultarlos y gritarles, y entonces esto generó una polémica, una rabia tremenda contra los soldados romanos. Así que ellos se metieron a la ciudad y causaron gran desastre en Jerusalén. Y una de las citas dice que la sangre corría como agua por las gradas del templo. Miles y miles de judíos perecieron por sobre el ruido de la batalla. Se oían voces que gritaban: y Chabot. ¿Qué era lo que significaba eso? La gloria se ¿qué? ¿Cuándo se alejó la gloria? ¿Recuerdan lo que estudiábamos anoche? Decía el versículo: y Jesús salió ¿de dónde?
del templo y decíamos que allí la gloria salió para nunca más volver ahí al templo. Y ahora ellos cuando están allí afrontando muerte, lo que claman es Ichabod, la gloria se ha alejado, ya se había alejado porque ellos no quisieron creer en Jesús. Mira esta última, dentro de los muros, la carnicería era aún más horrorosa que el cuadro que se contemplaba desde afuera. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, soldados y sacerdotes, los que peleaban y los que pedían misericordia, todos eran degollados en desordenada matanza. Superó el número de los asesinados a los de los asesinos. Mira lo terrible que fue esta gran destrucción de Jerusalén. Dice que para seguir matando, los legionarios tenían que pisar sobre montones de cadáveres para seguir matando a los judíos, a los líderes de Jerusalén, a la nación escogida de Dios, a la nación que Dios con misericordia, con tierno amor escogió para que fuera luz al mundo. Mira lo que ahora está pasando con esta nación. La destrucción de Jerusalén, ya esta es la última, yo no los voy a molestar más. Esta es la última. Dice la destrucción de Jerusalén es una advertencia terrible y solemne para todos aquellos que menosprecian los dones de la gracia divina y que resisten, ¿a qué cosa? A las insistencias de la misericordia divina. Es una advertencia terrible y solemne para todos nosotros, para todos nosotros que menospreciamos los dones del Señor, para todos nosotros que menospreciamos el tierno llamado de Dios, el trabajo que Él hace día a día en nuestro corazón. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener que, o sea, lo mismo que pasó se va a cumplir, porque dice, va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Recuerda la primera cita que decía que en la contestación de Jesús Él mezcló las definiciones o la respuesta. Lo mismo que iba a pasar con Jerusalén, iba a pasar con el fin del mundo hoy, con nosotros hoy. Y dice que en lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó la ley de Dios. Hoy el mundo está encargándose de pisotear la ley de Dios. Hoy el mundo está encargándose de pisotear al mismo Dios, de rechazarlo. Por eso decíamos que Jesús es el personaje más rechazado del universo, porque Él es el que está interesado en nuestra vida, y lo que yo hago siempre es decirle no a Jesús. Y decíamos anoche en la oración, es que el ser humano es descarado, porque ¿qué puede necesitar Dios de mí? ¿Para qué le puedo servir yo a Dios? Mas sin embargo, Él sigue detrás de mí. Pero saben una cosa, todos los que crean en el Señor, todos los que crean en el Señor no perecerán. Tú y yo no vamos a perecer, porque tú y yo vamos a creer en el Señor. Pero el tiempo es hoy. El tiempo es hoy. Porque muchos dicen, no, yo voy a esperar un poco más. Es que cuando yo vea la cosa ya que viene, es que cuando yo vea el momento ya difícil, entonces allí es que voy a buscar al Señor. Y sabes, la vida espiritual no funciona así. ¿Sabes por qué el Señor siempre nos está llamando todos los días y siempre nos está diciendo el tiempo es hoy? Porque cuando tomemos la decisión, cuando veamos ya los momentos difíciles, ya no va a haber tiempo. Y tú me vas a decir, ¿cómo así que no va a haber tiempo? Porque la vida cristiana necesita
necesita preparación, porque la vida cristiana es un proceso, es un proceso. Y si tú y yo desde ahora no comenzamos el proceso, cuando lleguen los momentos difíciles, será imposible resistir. Porque únicamente resistirán los que hayan empezado el proceso. Únicamente resistirán las pruebas los que hayan avanzado en el proceso. Así es la vida cristiana. La vida cristiana no simplemente es, bueno, llega el momento, ya yo, Jesús, te entrego mi vida. No, eso no es así. Porque no hay el proceso en mí y no tendré la capacidad de decirlo. No tendré la fuerza de cumplir en verdad lo que estoy diciendo. Por eso es que Jesús día a día nos dice, el día es hoy. Es que ya tienes que entregarse al Señor, porque Él quiere que tú empieces el proceso. Cuando lleguen los momentos difíciles, ya tú puedes estar fuerte. Ya, querido hijo, ya, querido joven, querida madre, querida mujer, querido hombre que estás aquí en este lugar, el día es hoy. El día de poder encaminar tu matrimonio por el buen camino es hoy. El día de poder tener a Cristo Jesús en tu familia, luchando por tu familia, es hoy. El día que puedas llevar a tus hijos por un buen camino, el día es hoy. Hoy es el momento. Porque dime, ¿qué te ofrece este mundo? Yo digo siempre con toda seguridad, si el mundo me ofreciera salvación, si el mundo me ofreciera perdón, si el mundo me ofreciera paz, créeme con toda seguridad que yo no estaría aquí en este lugar. ¿Dónde yo estaría? Yo estaría en el mundo. Pero el mundo no me ofrece salvación. El mundo lo que me ofrece es perdición. El mundo me lleva de mal en peor. El mundo destruye mi vida, el mundo destruye mi juventud. Mis fuerzas se acaban en el mundo y me pierdo en el mundo. Mas Cristo me ofrece perdón, mas Cristo me ofrece restauración, mas Cristo me ofrece libertad. Entonces, ¿por qué yo abandono a Jesús tras el mundo? ¿Por qué razón si lo que Él me ofrece es amor, es tranquilidad? Y Él hoy te está llamando a ti personalmente allí donde estás. Es por eso que Él esta noche te va a hacer otro llamado. Esta última noche el Señor te está haciendo un llamado. El Señor en esta noche te está abriendo los brazos de amor. El Señor en esta noche te está diciendo, hijo, hoy es el momento. Ya no tienes otro momento. Hoy es el día. Por eso yo quiero decirte, el Señor quiere decirte en esta noche, ¿quieres tú entregarte a Cristo Jesús? Hay alguien en este lugar, esta noche, que quiere entregarse al Señor para mañana, con poder del cielo, bajar a las aguas del bautismo y ahora ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Esta noche el Señor no quiere terminar esta invitación sin llamarte a ti. Tú que estás allí sentado, tú que cuando vas caminando escuchas allí en tu mente diciéndote, hijo, ven a mis brazos. Tú que estás allí y encuentras muchos problemas, encuentras muchas dificultades al venir a Jesús, pero que Jesús en esta noche te está diciendo es posible, porque yo tomo tus cargas, porque yo tomo tus preocupaciones y yo me encargo de ellas. Y tú puedes ser libre en el nombre del Señor. ¿Hay alguna persona aquí en este lugar esta noche que decide entregarse a Cristo Jesús? Si hay alguien aquí, yo te quiero que levantes ahí tu mano, ahí. No la levantes toda, levántala para que yo solamente allí la pueda ver.
¿Hay algún hijo del Señor aquí que ya quiere abandonar el mundo y quiere seguir a Jesús? Podemos esperar por ti, querido hijo, querido joven, querida dama, querido caballero. Esta semana fue para ti. Esta semana Dios la escogió pensando en ti, pensando en tus luchas, pensando en lo que ha de venir para tu vida, pensando en prepararte para los momentos felices, para los momentos tristes. Hoy tú puedes avanzar de una manera diferente. Hoy tú lo puedes hacer en los brazos de Cristo Jesús. ¿Hay alguna persona aquí en este lugar? El reino de los cielos es para los esforzados. Tomar la decisión de entregarse a Jesús no es para cobardes, en ninguna manera, no es para cobardes. El entregarse a Jesús es para valientes. Es para valientes. Yo quiero ver a algún valiente en esta noche aquí. ¿Hay alguna persona en este lugar que ya no quiere resistir más al llamado del Señor? Que ya no quiere cerrarle la puerta a Dios ahí en su cara, porque el Señor todos los días le llama la atención, le dice: hijo, es el momento, hijo, ya es hora, ven a mis brazos. Podemos esperar por ti. Es el momento, querido amigo, es el momento, créeme, el Señor te lo está diciendo en esta hora. ¿Eres tú? Podemos esperar 2 minutos para que te decidas. Yo sé que el Espíritu Santo allí te está diciendo, yo sé que el Espíritu Santo allí te está impulsando a levantarte, pero hay otra fuerza tan poderosa, hay otro ser que te llama: hijo, ven. No puedes ser libre, tú tienes que ser esclavo. Tú tienes que ser esclavo mío. Y ese es Satanás. En este momento, con toda seguridad, hay 2 fuerzas luchando por tu vida. Justo en este momento, y ojalá nosotros pudiésemos tener allí la capacidad de ver esta lucha que ahora hay en tu mente, que ahora hay en tu corazón. La fuerza de Jesús, poderosa allí, insistiéndote, llamándote, pero la fuerza del enemigo ahí también diciéndote: no te levantes, mira que esto, mira que lo otro, tú no puedes hacerlo, no puedes. Pero hoy puede Jesús ganar, hoy puede Jesús ser victorioso en tu vida. Él quiere lo mejor para ti, Él quiere pelear por ti esta noche. Vamos a hacer la última invitación. ¿Hay alguna persona en este lugar que quiere entregarse hoy al Señor? ¿Que quiere bajar las aguas del bautismo? Puedes allí levantar tu mano. ¿Hay alguien? Vamos a orar al Señor. Vamos a colocarnos en pie. Vamos a proclamar el nombre del Señor en esta hora, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él vive por la eternidad y sus hijos siempre lo proclamarán. Y muy pronto el Señor Jesús vendrá por ti y vendrá por mí, por todos los que han creído en su nombre. Un día tú y yo, querido amigo, saldremos de este mundo de tristeza, de dolor, de luchas, y reinaremos con Cristo Jesús en la patria celestial. Eso es un hecho, eso es seguro en las manos de Jesús. Querido Padre, que estás en el cielo, Señor, sin duda alguna, Padre, sin duda alguna, has hablado a nuestro corazón.
Yo estoy convencido de eso. Yo lo he sentido con toda fervorosidad durante todas estas noches. Nos has moldeado, nos has impulsado a seguir adelante, Señor. Porque lo único que vale la pena en este mundo es vivir con Cristo Jesús. Desperdiciamos 10 años, desperdiciamos 15 años, 20 años viviendo sin Jesús. Son años perdidos por completo. Son años de basura por completo. Solamente nuestra vida cobra sentido, cobra valor cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida. Tú diste, Señor, tu vida en la cruz del Calvario, derramaste tu sangre por mí. ¿Cómo podría yo despreciarte, Señor? ¿Cómo podría yo decirte no cuando no te importó dejar tu gloria, Señor? Cuando no te importó ser el segundo, ser el Hijo de Dios, el Creador del universo, por venir a vivir a este mundo de pecado, a vivir como un siervo, a morir como el más vil pecador, transgresor en la cruz del Calvario. Pero, Señor, nosotros te decimos no a pesar de eso. Qué terribles somos, Señor. Qué duros somos. Cuando la salvación mía es la que está en fuego. Es mi vida. Puede ser la vida también de mi familia, de mi matrimonio, de mis hijos. Porque puede ser que tú me estás llamando a mí para que yo sea una luz a mi familia. Para que yo sea una luz a esos jóvenes que hoy están allá perdidos. Para que yo sea una luz a mis hijos. Pero yo te estoy diciendo no, Jesús. Mas sin embargo seguirás allí llamando hasta que ya nuestro corazón por completo no logre sentir tu voz. Entonces ya ahí no podrás hacer nada. Pero no permita que lleguemos a esta instancia, a esa instancia, oh Dios. Aquí están estas personas que has llamado esta noche, Señor, a entregarse a ti. Tómalos en tus brazos, oh Dios. Ten misericordia. Llámales cada día y que su corazón un día no pueda resistir más a tu voz. Y tomen esa decisión que es la más importante de nosotros. Con tierno amor tú los tendrás en tus brazos de amor y no los abandonarás. Gracias por estas noches, Señor. Gracias por llamarnos tus hijos. Aquí en tus manos quedamos todos, entendiendo que solo allí hay seguridad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.